El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es el miércoles 9 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré alguna porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Una de las noticias, por cierto, que más reacciones ha generado en redes sociales las últimas horas en nuestro país. Yo les diría que más allá de nuestras fronteras también, al menos en los medios de comunicación internacionales de América Latina, y tiene que ver con la muerte de alias El Coqui, uno de los delincuentes más peligrosos de Venezuela. Así lo titula, por ejemplo, el Heraldo, de Colombia. Carlos Luis Rebete era uno de los principales responsables de los tiroteos desatados en julio pasado que paralizaron el occidente de Caracas durante casi 72 horas. De esto hablábamos ayer con Enrique, recordando este hecho, probablemente una de las razones por las cuales la muerte de este delincuente ha generado tantas reacciones. Y es que efectivamente llamaba la atención, digamos, el control que tenía sobre esta zona en la capital, la Cota 905, al lado de la Comandancia General de la Guardia Nacional. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado. La policía venezolana dice: el Heraldo de Colombia mató a Carlos Luis Rebete, conocido por el alias del Coqui, considerado como uno de los principales responsables de los tiroteos desatados en julio pasado, que paralizaron la vida en el occidente de Caracas durante casi 72 horas. Esto lo informó el martes el ministro de Interior del régimen, Remigio Ceballos. Nos acompaña el periodista Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, editor del portal web crímenessincastigo.com. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, ¿cómo estás? Espero que me puedas escuchar bien, que el internet lo permita. Aquí estamos a la orden. Te escucho perfectamente. Yo te pediría un primer comentario acerca de este hecho. Yo iniciaría con las versiones oficiales. Como es natural, en estos casos hay dudas sobre, digamos, cómo ocurrieron estos hechos, incluso sobre la muerte definitiva de este delincuente alias El Coqui. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, y las dudas y los rumores tienen una dinámica muy particular. Ambos están asociados a la ausencia de información, María Alejandra. Eso lo conocemos nosotros que nos manejamos en este medio desde hace tanto tiempo. Y en este caso, pues lo que ha caracterizado al régimen, diría no solamente en este caso, sino en líneas generales, al hablar sobre cualquier tema de interés nacional, el régimen se maneja con una extraordinaria dosificación de la información. Y en materia de seguridad ciudadana, pues esto, digamos, ha sido llevado a los máximos posibles, ¿no? Cuando uno hace un análisis de lo que el ministro de Relaciones Interiores, almirante en jefe Remigio Ceballos, afirma, y lo que afirma el comisario general Douglas Rico, el director de la Policía Judicial, pues nos damos cuenta de que más allá de la propaganda, pues es muy poco lo que nos queda como información concreta y clara, precisa, oportuna, sobre hechos de interés nacional, que, por cierto, ocasionaron un importante nivel de conmoción, porque incluso en la fase previa, bloquearon el acceso de la principal vía de comunicación entre Caracas y el occidente del país. Así de grave fue la cosa. Y posteriormente han aplicado un procedimiento similar al del recordado líder del Tren del Llano, José Tobar Colina, alias Picure,
una especie de lo que llaman inhumación controlada, que básicamente se caracteriza porque ni siquiera los familiares del fallecido pues van a tener oportunidad de reconocer si realmente se trata de esa persona o si esos restos ya vueltos cenizas corresponden efectivamente a Revete. ¿A qué me refiero? En términos más detallados. El cadáver de Revete, o lo que se dice era el cadáver de Revete, fue llevado en un vehículo sin marca oficial, tal y como lo publicamos en crímenesincastigo.com, hasta la morgue de Bellomonte, al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, luego de ser levantado aproximadamente a la 1 de la tarde en el sector La Arenera, que está en los límites entre Aragua y Miranda, en la vía Panamericana. Bueno, ese cuerpo fue llevado en ese vehículo sin rotulado a la morgue de Bellomonte, fue introducido en el sótano, como suelen hacer con todos los cadáveres, y supuestamente, una vez que se realice el procedimiento de autopsia, será cremado. No sabemos si en instalaciones de la propia morgue, creemos que todavía ellos no tienen los equipos para hacer esa cremación allí. Entonces muy probablemente harán como hicieron con el propio Picure, que lo llevan a algún cementerio en la periferia de Caracas. Sí, creo que perdimos comunicación con Javier Ignacio. Vamos a... No tenemos... Le comento a mi equipo que no tenemos audio, no sé si ustedes lo escuchan. Me dicen que no tenemos audio de Javier Ignacio, entonces vamos a tratar de llamarlo vía telefónica, de Por ser favor, ¿me posible. escuchan ahora? Ahora sí, adelante. Hablabas de... Bueno, Sí. sí, que lo van a llevar entonces a algún cementerio en la periferia de Caracas para cremarlo allí y entregar el cofre de cenizas a los familiares. Esto es lo que va a suceder. Desde luego que esto ha suscitado un debate nuevamente entre abogados, penalistas, expertos en derecho, quienes señalan que la muerte del Coqui, violenta como fue, no es susceptible entonces el cadáver de ser cremado porque pues no sé si surge alguna duda posteriormente en torno a las circunstancias de su muerte o a la causa de su muerte, pues no habrá manera de dilucidar esas dudas en vista de que lo que queda pues es un cofre de cenizas. Entonces, esto es lo que dicen abogados penalistas, expertos en la materia, ciertamente eso es así. En términos de normalidad, los cadáveres no deberían ser cremados, pero como en este gobierno pues han encontrado una vía alterna para todo lo normal, entonces están aplicando aquí una excepción prevista en la ley de servicios funerarios, que es una ley poco conocida, que regula precisamente la actuación de los morgueros y de las funerarias del país. Y en un artículo de esa ley se dice que el Estado, por razones de preservación de la salubridad y otras causas que ellos les interese preservar, digamos, prevención de otros males, entonces podrán entregar directamente las cenizas o los restos ya cremados, o incluso podrán hacer como también lo hicieron en el caso, por ejemplo, de Rafael Acosta, del capitán Acosta Arévalo, que lo iban a cremar y a última hora se echaron para atrás y lo que hicieron fue un entierro directo, sin permitir velatorio. Entonces estas son las alternativas que han aplicado de forma muy discrecional
Y lo que tenemos entendido es que en este caso van a aplicar la misma fórmula que hubo en el caso del Picure de José Tobar Colina, que fue simplemente pues cremarlo, entregar las cenizas y no permitir ningún velatorio, ningún funeral, visto además que bueno, cuando se producen estos funerales, pues los delincuentes se asoman en los barrios y generan toda una situación de conmoción que en este caso se quiere evitar. Entonces esa es digamos, lo que se está viviendo hoy en día con el caso del Coqui. Por supuesto, María Alejandra, que las dudas permanecen, porque hasta ahora nadie ha visto ni siquiera una foto, que siempre se filtra además, porque estamos en una situación en la que las redes sociales y cada quien tiene un teléfono celular, y entonces siempre es muy fácil filtrar una foto, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, y por lo tanto las dudas permanecen. Y yo creo que, bueno, salvo que se filtre alguna foto también de la morgue, pues esas dudas continuarán hasta que quizá algún familiar contribuya a dilucidar todas estas interrogantes. Ahora, Javier Ignacio, ciertamente la información oficial es muy escueta. No hay detalles acerca de cómo ocurrieron los hechos. Ustedes en tu portal web ofrecen algunos detalles. Supuestamente este ciudadano, este delincuente fue sorprendido en una casa improvisada situada en los sectores de La Arenera y el Béisbol. Allí fue ultimado cuando supuestamente, bueno, enfrentó a funcionarios de seguridad. ¿Qué otra información puedes compartir con nosotros al respecto? Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, eso es información que se da, digamos, de primera mano, obviamente en una situación de premura noticiosa, el día de ayer. Esa nota salió aproximadamente a las 4 de la tarde, apenas un par de horas antes el cadáver había llegado a la morgue, o sea que todo esto fue, digamos, arañando datos de aquí y allá. ¿Por qué el Coqui? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué el Coqui estaba en Tejerías? Bien, hay que remontarse a la operación Cacique Guaycaipuro 1 en julio del año pasado. Recordemos que el Ministerio de Interior, a través de las policías, básicamente la Policía Nacional, hizo una operación de saturación. A partir de esa fecha y hasta el mes de agosto se contabilizaron unos 52 muertos en todo el país con el desarrollo de esa operación, producto de supuestos enfrentamientos entre delincuentes y policías. Todo esto tenía el propósito, como dicen en la jerga oficial, neutralizar al Coqui y a sus lugartenientes Garvis Ochoa y Carlos Calderón, que son los lugartenientes principales de Coqui, o líderes de una banda que opera en sectores del Valle. Bueno, tanto Calderón como Ochoa como Revete huyeron del país. Y aparentemente una de las paradas que hicieron en medio de ese trayecto hacia Colombia fue precisamente allí, en Tejerías, donde opera una banda desde hace bastante tiempo, por lo menos unos 4 o 5 años, que está liderada por este señor de apellido Gómez, alias Conejo, muy violento, que se inició en el delito básicamente con el robo de vehículos por los conductores que pasan por la vía panamericana y algunos también de la autopista regional del centro. Y bueno, como ocurren en estas situaciones tradicionalmente, luego pasan a la extorsión, se van asentando, empiezan a ejercer un cierto control sobre territorio, y en el caso de Conejo, pues el control en Tejerías ocurrió además luego de llegar a cierto entendimiento con la megabanda que domina prácticamente todo el país, que es el Tren de Aragua. Entonces, en ese contexto, pues el Revete hace una parada allí
no sabemos por cuántos días. Esperó a que bajaran las aguas, que se calmara un poco la situación y luego fue que salió a Colombia. Recordemos que esta declaración del jefe policial de Cúcuta ocurrió, no fue inmediatamente después de la operación Guaycaipuro, sino que tardó un tiempo porque precisamente el Coqui no salió de inmediato. Garvis y Vampi sí salieron antes que él. Esta es la información, obviamente, María Alejandra, esto es una cosa, un cuento que uno va elaborando de forma extraoficial con datos que son aportados ocasionalmente. En enero, empezando el mes de enero de este año, la Policía Nacional empieza a manejar una información básicamente de inteligencia que indicaba la vuelta de Revete a Venezuela. Y esto venía además compaginado o en forma simultánea con algunos delitos que se estaban cometiendo en los alrededores de la costa y homicidios un poco extraños porque parecían que se trataba de ciertos ajustes de cuentas, gente que de repente aparecía por los lados de Santa Rosalía, que no le robaban nada, sino que simplemente la mataban y la dejaban allí, o que la mataban en la cota 905 y la arrojaban en la periferia, muy en el procedimiento de Coqui. Y entonces esto hacía pensar que el señor estaba en el proceso de retoma de los territorios que había abandonado 5 o 6 meses antes. Bueno, esto que ocurrió en Tejerías parecería confirmar esto. ¿Y qué ocurre? ¿Y cuál fue el detonante de la operación? El viernes, en la madrugada del viernes, aparecen en la calzada de la vía Panamericana los cadáveres de 5 hombres ejecutados, aparentemente miembros de una banda que también opera en la Panamericana, pero más arriba, en el área de Miranda, en un sector conocido como Cañaote, que es un barrio muy viejo que está saliendo de Los Teques, entre Los Teques y Tejerías. Esa banda aparentemente estaba en un proceso de expansión y, por supuesto, intentó entrar en los territorios del Conejo y este reaccionó. A partir de allí hubo intercambios de fuego con elementos de la banda de Cañaote y también hacia la sede de policía judicial que está allí en Tejerías. No era la primera vez que esto sucedía, pero en este caso la reacción de el Ministerio de Interior fue montar el segundo capítulo de la operación Guaycaipuro, que era la que habían aplicado el año pasado en la cota 905, porque informaciones de inteligencia y demás evidencias de teléfonos colectados en el sector indicaban la posibilidad de que Revete estuviera oculto en el mismo lugar donde supuestamente hizo la parada cuando huía de Venezuela. Entonces, por eso es que montaron toda esta operación. Ahora, aquí hay algunos detalles interesantes. No sé si se dará tiempo de tratarlos en esta intervención, pero bastaría con decirles que esta operación tuvo como 2 fases. Una primera en la que participa la Policía Nacional, la Policía de Miranda, la Policía de Aragua, algunos elementos de la Guardia Nacional en la periferia, que no tiene éxito. Y después, en la segunda fase, en la que entra la Brigada de Acciones Especiales de la Policía Judicial, es decir, despejan el área, entra BAE y ocurre lo que ya todos sabemos, que es la información de que Coqui ha muerto en un supuesto enfrentamiento. Javier Ignacio, si me permites, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, no quisiera dejar por fuera este análisis que tú compartes con nosotros. Bueno, digamos, la figura de este señor, alias el Coqui, cómo llega a ser quién es, lo que
hizo en la Cota 905, que en un momento fue declarada zona de paz. Luego allí actuaron las autoridades, pero durante un tiempo, digamos, él y su banda pudieron actuar con cierta impunidad y siempre lo comentamos contigo, en una zona que además está en el centro de la capital, al lado de la Comandancia General de la Guardia Nacional. Te ruego, permanezco unos minutos más, a regreso, quisiera tu comentario, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la muerte alias El Coqui, una información ampliamente comentada en nuestro país. Insistimos también más allá de nuestras fronteras. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en sucesos, en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado. Yo te dejo una inquietud, Javier Ignacio, sobre los antecedentes de este señor, alias El Coqui, lo que hizo en la Cota 905, que en un momento determinado fue declarada zona de paz. Yo te pediría un comentario porque durante un tiempo pudo actuar con cierta impunidad. Tú me corregirás si me equivoco, a pesar de que estaba su megabanda ubicada en el centro de la capital, al lado de la Comandancia General de la Guardia Nacional. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. María Alejandra, lo único que podría corregir de tu introducción es ese término que utilizas de cierta impunidad. Realmente él llegó a actuar con total impunidad. La Cota 905 fue para Revete prácticamente un feudo. Esta situación fue así, diríamos que desde 2016. Si la memoria no me falla, en ese tiempo, 2016, 2017, Coqui logra, con el auxilio de cuerpos policiales, incluida la SICPC, despejar cualquier tipo de competencia que podía plantearse por el accionar de un par de bandas que también estaban en la Cota 905. Era la banda de Buñuelo, recordemos el triste caso del secuestro y posterior muerte de Libero Yaitzo, que era el manager, si no mal no recuerdo, de Caramelos de Cianuro. En este secuestro fueron señalados los elementos de la banda de alias Buñuelo que operaba en la Cota 905 y que en algún momento pertenecieron a las filas de Coqui, pero ellos se abrieron. Bueno, porque en ese momento los secuestros daban para todo.
Básicamente estábamos hablando de una situación en la que por lo menos unas 650, 700 personas eran plagiadas al año, y Distrito Capital y Miranda eran las zonas de mayor incidencia. Entonces, en esto, pues el Coqui fue, digamos, un artífice muy importante. Esto llegó a tales niveles que Coqui hizo alianzas con bandas del área del municipio Sucre, de Petare, para que algunos de las víctimas cautivas pues fuesen vigiladas, custodiadas en sitios distintos a la Cota 905, porque ellos allí tenían a demasiada gente cautiva, ¿no? Porque allí no entraba la policía. Ciertamente es un sitio, o sea, la Cota es un área intrincada, de difícil acceso, sobre todo si la policía intenta llegar, pues tiene que subir y queda muy expuesta. Pero bueno, esto sucedió entre los años 16 y 17. Ya a partir de ese tiempo, el Coqui se enseñorea en toda la Cota 905 y empieza a ejercer lo que llaman los criminólogos una gobernanza. Comienza a convertirse incluso en un factor para la resolución de pequeños conflictos en el área. También iba contra los rateritos que siempre quedan en el lugar. Más de un policía también resultó herido o muerto o expulsado del sector porque no, digamos, actuaba en complicidad con Coqui. En fin, él despejó todo tipo de oposición allí y en un momento dado, esto lo hemos señalado siempre, en un momento dado llegó a un acuerdo con operadores del oficialismo. Siempre también hemos señalado que no se trataba de una zona de paz. Allá hay otra corrección a tu intro, María Alejandra. No era una zona de paz porque ya para el momento en que se produce ese acuerdo informal con las autoridades, pues el programa de zonas de paz había finalizado. Pero sí quedaba una manera de hacer las cosas. Y siempre sabemos que dentro del oficialismo hay una tendencia, hay una especie de rama que cree que estas cuestiones de seguridad ciudadana pueden resolverse mediante negociación. Lo han hecho en las cárceles y lo trataron de extender también digamos, a los barrios, a determinadas áreas más o menos delimitadas mediante acuerdos, ¿no? Básicamente acuerdos de yo no entro allí. Si tuviéramos que ponerle palabras, María Alejandra, el Estado dice, yo no entro allí, pero tú me garantizas que reduces la violencia. El Coqui lo hizo, de hecho. El Coqui ciertamente disminuyó la violencia a lo interno de la Cota, quizá no en los alrededores, porque en fin de cuentas se trata de una banda de delincuentes y lo que ellos saben hacer es robar, secuestrar y matar. Entonces, bueno, iban a delinquir en otras áreas y no en la Cota 905 ni en la proximidad más cercana, pues en las vías que la circundan. Y esto fue así básicamente hasta la llegada de la pandemia, María Alejandra. Ahora, te saco a colación este tema, Javier Ignacio, porque leyendo tantos trabajos de información que existen sobre este ciudadano, la BBC de Londres, cuando cubrió, bueno, los eventos que aterrorizaron a Caracas, lo cual provocó finalmente la acción de los cuerpos de seguridad y la huida de alias El Coqui y parte de su banda, consultaron al comisario Iván Simonovich y él decía, bueno, han creado un monstruo y ahora estas bandas se salieron de control, producto de esa política de las zonas de paz o esa manera de hacer que tú mencionas. Y yo te pediría un comentario acerca de este tema. Claro. ¿Qué pasa? En el momento en que llega la pandemia, confluyen como dos procesos y entran en colisión. Por una parte, la parálisis tremenda en todo el país, que disminuyó casi a nulo
las oportunidades para el delito callejero. Es decir, si la gente no está en la calle, pues, ¿qué vas a robar? Si más del 80% de los asaltos y de los secuestros, incluso de las violaciones, ocurren en la vía pública. Entonces, al restar ese factor de la ecuación, que es las potenciales víctimas en la vía pública, pues obviamente una parte del delito se traslada a las viviendas. Pero esto no podía ser así tampoco, porque los delincuentes también tendrían que exponerse al riesgo de adquirir o de contraer el virus. Entonces ese factor estaba allí. Y del otro lado, el grupo del Coqui tenía, digamos, tal prestigio en el medio delictivo que se volvió una especie de panal de abejas y empezó a atraer a elementos de otras áreas de Caracas y del país. Y entonces un grupo que en 2015, según cálculos de la Policía Judicial, tenían unos 30, 40 hombres, ya para 2020 estaba por encima de los 150 hombres. Entonces eso quiere decir que había un crecimiento tremendo en el pie de fuerza, pero ese pie de fuerza no tenía una manera de actuar porque estaba constreñido por la pandemia. Entonces intentaron ampliar un poco el área de influencia de la banda, expandiéndose esencialmente hacia La Vega, en donde encontraron resistencia de una banda local. Allí empezaron los tiroteos y empezaron los enfrentamientos que ocasionaron una tremenda conmoción. Estamos hablando del año, estamos en el 22, estamos hablando de 2020. En enero de 2021, las fuerzas policiales intentan una primera acción de contención, recordemos el operativo de FAES, en La Vega, fíjense bien, no en la cota 905, sino en La Vega, lo que enviaba un mensaje: cese el conflicto allí, repliégate, Coqui, a la cota 905 y, deja la violencia que está afectando además a las comunidades circundantes. Entonces, esto ocurrió muy brevemente, porque además fue una acción poco planificada, con muchísima propaganda, pero poco efecto real. Y Coqui necesariamente tenía que expandirse, y esto lo hizo perder el control. Coqui perdió el control en el ejercicio de la violencia, y esto, constituyó una fractura de los términos básicos del acuerdo al que él había llegado. Y por eso el Estado, que además a los policías no les gustaba esto, recordemos una declaración de Douglas Rico, en la que él hacía un llamado a Coqui para retomar el diálogo y deponer las armas. Bueno, más claro, imposible. Más claro, imposible. Pero Coqui no hizo caso. Y esto, desencadenó, para hacer más breve el asunto, desencadenó los hechos que vimos recientemente, obligando al Estado a ejercer su función, básicamente retomar el control del territorio en el corazón de la capital y ocasionar un desplazamiento de algunos elementos de la banda y la muerte de otros. Esta es la historia resumida de la banda de Coqui. Javier Ignacio, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, editor del portal web crimenesincastigo.com. Nosotros tenemos que hacer una pausa, regreso, conversamos con nosotros. Estás en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la muerte de alias El Coqui. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Luis Isquiel, quien es abogado penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Luis Isquiel, buenos días. Hola, buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, tomando como punto de partida la muerte de alias El Coqui, el impacto que esto tiene en el contexto de nuestro país, y por otra parte le pedí un comentario sobre el futuro de las megabandas que operan en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, yo diría que la mayoría de los venezolanos seguramente vio con alivio esta noticia de la muerte de alias El Coqui, sobre todo los que viven al oeste de la ciudad de Caracas, la Cota 905 y sus alrededores, que fueron los que más sufrieron los embates de esta megabanda liderizada por alias El Coqui. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que El Coqui era uno de los líderes de esta banda, quizás el principal, pero que eran otros, que eran sus lugartenientes en libertad, alias El Vampi, alias El Garbi. Y mientras ellos sigan en libertad, continúa la posibilidad de que reorganicen esa pandilla y sigan azotando a la población venezolana. Por otra parte, María Alejandra, hay que recordar que quizás El Coqui era el más famoso de los delincuentes actuales en el país, pero hay muchas otras organizaciones similares a la que él dirigía, azotando en este momento a distintas poblaciones de Venezuela. Por lo tanto, si bien era el más famoso, no es la única, para nada. Y además de esto, las condiciones por las cuales surgió la banda del Coqui siguen intactas en Venezuela. Son los problemas sociales de la pobreza, el hambre, la deserción escolar, la infancia abandonada, etcétera. El tema de las policías penetradas por la corrupción y sin elementos para defender a la ciudadanía, la impunidad del sistema de justicia y las cárceles convertidas en escuelas de delincuentes. Mientras esto siga así, está el caldo de cultivo para que surjan otros Coqui y sigan surgiendo megabandas y otras expresiones del crimen organizado en Venezuela. Justo quería preguntarle, porque ayer conversando con la periodista Rona Rísquez, ella decía, para nada este evento significa el fin
de las megabandas y el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. No, para nada, coincido perfectamente, porque además las megabandas es una de las expresiones del crimen organizado en Venezuela. Mira, te pongo un ejemplo, María Alejandra. Para la gente que vive en Ureña, en San Antonio, en Boca de Grita, en el estado Táchira, la muerte del Coqui no significa nada, porque ellos están azotados por el ELN principalmente. Para la gente que en este momento nos pueda estar escuchando desde Guadualito, frontera con Colombia, por el estado Apure, la muerte del Coqui no significa nada, porque ellos están ahorita sufriendo los embates de una guerra entre el ELN y la disidencia de la FARC. Si le preguntamos a la gente de Barranca del Orinoco qué representa la muerte del Coqui para ellos, le va a decir, no, seguramente no va a decir que nada, porque ellos están azotados por el sindicato de Barranca. Lo mismo podemos preguntar a la gente del Callao, Tumeremo, Guasipati, en el estado Bolívar, y ellos están azotados por otras expresiones del crimen organizado, que son los sindicatos mineros. Bueno, y así nos podemos ir a lo largo y ancho del territorio nacional, con distintas poblaciones sometidas por otros delincuentes que no son el Coqui. Entonces, el Coqui era el más famoso, pero hay muchísimas otras expresiones del crimen organizado en Venezuela. Comentamos con Javier Ignacio una declaración del comisario Iván Simonovic en su momento cuando se produjo aquella balacera, una guerra prácticamente en la Cota 905 durante días, lo cual provocó la reacción finalmente de los cuerpos de seguridad y el desplazamiento de alias El Coqui y parte de su banda. Y el comisario Iván Simonovic, consultado por la ABC de Londres, decía, bueno, es que las bandas se salieron de control, crearon un monstruo, hablando acerca de las zonas de paz, los territorios, feudos criminales que dejaron bajo el control de organizaciones delictivas durante años en nuestro país. Yo le pedía un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, yo creo que al igual que lo hizo Pablo Escobar Gaviria, el Coqui se volvió loco, vamos a decirlo en términos coloquiales, de poder delictivo, y creo que se le salió las manos a quienes habían creado ese monstruo. Lamentablemente, la muerte del Coqui impide que en el futuro el propio protagonista de esto aclare con quién o quiénes negoció una zona de paz en la Cota 905 que le permitió impunidad durante tanto tiempo. ¿Quién o quiénes le suministraban las armas de guerra, los fusiles, las granadas, las ametralladoras con las que sometía a la Cota 905 y a buena parte de la población caraqueña? Entonces, esas son preguntas que el protagonista no va a poder responder, quizás en una nueva realidad en Venezuela, porque hoy está muerto. Por cierto, María Alejandra, está muerto según la declaración del ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro. Pero estoy convencido que mucha gente no va a creer, va a dudar de la muerte del Coqui si no se presenta una evidencia contundente de que esto en realidad ocurrió. Y hasta este momento en el que estamos conversando, eso no ha ocurrido. Esperemos que se muestren esas evidencias de que efectivamente el Coqui murió, porque si no va a quedar una duda gigantesca en buena parte de la población. Ahora, que muera en las tejerías quiere decir, en su opinión, obviamente hay muy poca información al respecto, pero quiere decir que él había establecido, digamos, un punto de operaciones allí en esa región del país o no. ¿Qué opina usted? Bueno, desde hace tiempo se sabía que él era aliado de alias El Conejo, que era el jefe de esa pandilla que hacía vida o hace vida allí en las tejerías. Por cierto que yo nunca creí la versión oficial de que el Coqui se había ido a Colombia, por varias razones. Una de ellas es que para pasar desde el Caracas hasta la frontera con Colombia hay que transitar por varias alcabalas militares y policiales. Y un individuo con la notoriedad del Coqui, esto era prácticamente imposible, salvo que tuviera alguna ayuda que se lo permitiera, una ayuda muy poderosa. Y por otra parte, metiéndose uno en la mentalidad de un criminal, es difícil que se vaya a un sitio desconocido para él en el cual no tenga alianza delictiva. Y entonces me parecía muy extraño que el Coqui pasara la frontera y se fuese a Colombia, un país en el que dificulto que haya tenido alianzas fuertes en el mundo delictivo. Y eso lo hacía muy vulnerable
allá en Colombia. Entonces prefirió irse al territorio de un aliado que además está cercano a Caracas. Si me permite, nuestro invitado, tengo que hacer una breve pausa para la policía. Al regreso quisiera referirme a algunos detalles que ha trascendido a medios de comunicación, portales informativos, como esto de cremar el resto o los restos del coqui para entregar las cenizas a sus familiares. Yo le pediría un comentario tomando en consideración, bueno, digamos, los hechos, todo lo que rodea la muerte de este, supuestamente la muerte de este ciudadano. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la muerte de alias El Coqui, el impacto que esto tiene, la situación de las megabandas, el crimen organizado en nuestro país. Nos acompaña Luis Izquiel y yo le he dejado una inquietud acerca de algunos detalles que han trascendido a medios de comunicación y portales informativos, como por ejemplo esto de, cremar los restos de este delincuente y entregar simplemente las cenizas a sus familiares. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, como te comentaba hace poco, María Alejandra, a pesar de que la versión oficial indica que el Coqui murió, si no se muestran evidencias al país, hay mucha gente que va a quedar con dudas, estoy seguro de eso. Por lo tanto, no sería lo ideal que ese cuerpo se cremara sin que el país pudiera ver pues las evidencias de que efectivamente esa muerte ocurrió. Eso sería algo no deseable. Por otra parte, hay leyes en Venezuela que impiden la cremación de un cadáver que esté dentro de una investigación, que sea parte, vamos a decir, de una investigación criminal. Yo no sé si aquí se ha abierto alguna averiguación criminal por la muerte del Coqui, no sé si alguna circunstancia lo haya meritado, pero si es así, esa cremación no podría llevarse a cabo desde el punto de vista legal, por lo menos, ¿no? Finalmente yo le preguntaría, tomando en consideración, esta situación de criminalidad y el crimen y la acción del crimen organizado en nuestro país, siempre le traslado la inquietud a nuestro invitado cómo hacer frente a este tema, incluso pensando en un futuro en Venezuela, una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos tomando en consideración la dimensión que han tomado estas organizaciones delictivas en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, sí, te decía que el caldo de cultivo para que estas organizaciones sigan apareciendo y creciendo en Venezuela son varios, ¿no? O está compuesto de varias cosas. Una de ellas son los problemas sociales. Tú te pones a ver quiénes son los miembros de la banda del Conejo, quiénes son los miembros de la banda del Coqui, y así con otras expresiones del crimen organizado en Venezuela, y te vas a encontrar que generalmente son muchachos entre los 16 y los 25 años. Son muchachos que nunca estuvieron en el sistema educativo o desertaron de él,
son muchachos de hogares desestructurados, hogares empobrecidos, donde se pasa hambre. Quizás desde muy jóvenes adquirieron los vicios del alcohol, de la droga, sin ninguna atención por parte del Estado. Es decir, crecieron en un mar de problemas sociales que tienen que ser abordados por parte del Estado. Lo otro es el tema de las policías en Venezuela, penetradas por la corrupción, es donde se ha preferido una mayor cantidad de funcionarios a la calidad de los mismos. Entonces tiene que haber una reestructuración del sistema policial en el país, de las policías preventivas y también de la policía de investigación. Lo otro, la impunidad del sistema de justicia. Quizás muchos de los miembros de esta banda alguna vez fueron detenidos por un hurto o por un pequeño delito, y esa impunidad los hizo ir creciendo en la actividad delictiva. Entonces esa impunidad tiene que ser revertida en Venezuela. Y por último, el tema de las cárceles convertidas en escuelas de delincuentes. Muy probable también que muchos de la banda del Conejo, de la banda del Coqui o de otras bandas en el país hayan tenido una pasantía por alguna de estas cárceles en Venezuela, donde lo que salieron fue con mayor odio, con mayor saña, con mayor inhumanidad. Entonces, todos estos elementos que te estoy diciendo serían necesarios en un futuro para prevenir la formación y crecimiento de megabandas criminales. Y por último, una acción puntual, te diría que sería que estas megabandas son hijas también del abandono del Estado, de estos sectores populares donde ellas se han entronizado. Entonces habría que hacer todo lo contrario, es decir, el Estado tendría que entrar a estas zonas empobrecidas y hacer presencia, no solo policial, sino también desde el punto de vista del abordaje social. Luis Kiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de esta noticia que tantas reacciones ha generado en redes sociales en nuestro país, incluso más allá de nuestras fronteras, que tiene que ver con la muerte de alias El Coqui. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, y los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.